Tal día como hoy, podcast número 86. Washington DC, 28 de agosto de 1963. Hace un calor denso, húmedo, el tipo de calor que aplasta. Y sin embargo, desde primera hora de la mañana, la gente empieza a llegar. Llega en autobús, en tren, en coche a pie, desde Alabama, desde Mississippi, desde Chicago, desde Nueva York. Llegan solos, en familia, en grupos organizados por iglesias y sindicatos. Cuando el sol alcanza su punto más alto, hay 250.000 personas frente al monumento a Lincoln. Es la mayor concentración que Washington ha visto jamás. Nadie sabe muy bien lo que va a pasar. La administración Kennedy está nerviosa. El FBI tiene micrófonos por todas partes. Algunos temen disturbios. Otros temen que la marcha sea demasiado radical. Y otros simplemente temen que no venga nadie. Pero la gente viene y trae consigo algo que no cabe en ningún informe de inteligencia. Una mezcla de agotamiento y dignidad que lleva décadas acumulándose. El contexto es este. Hace apenas un año, James Meredith tuvo que entrar escoltado por federales a la Universidad de Mississippi. En abril de ese mismo 1963, Bull Connor ordenó usar mangueras de agua y perros policías contra manifestantes en Birmingham, Alabama. Muchos de ellos, niños. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y dejaron al país sin excusas. En junio, Kennedy presentó al Congreso la que sería la Ley de Derechos Civiles, pero el proyecto languidecía. La marcha era eso, un empujón, una presión masiva, pacífica y deliberada. Martin Luther King tiene 34 años. Es ya la voz más reconocida del movimiento, aunque no la única ni para algunos la más audaz. Ese día hablarán 17 oradores y King era el último. Cuando sube al estrado, la tarde empieza a caer sobre el mall. El espejo de agua refleja el cielo y 250.000 personas esperan. Lo que está a punto de ocurrir no estaba del todo previsto. Bienvenidos a tal día como hoy. Bienvenidos al día que un discurso no solo habló de igualdad, la hizo imaginable. Porque la dignidad no debería ser ningún derecho a conquistar. La dignidad es intrínseca al ser humano. Empezamos. Martin Luther King Jr. no llegó solo a ese estrado, llegó con siglos a la espalda. Para entender lo que ocurrió el 28 de agosto de 1963, hay que entender de dónde venía la voz que iba a hablar. Porque I Have a Dream no fue un relámpago en el cielo despejado. Fue la destilación de tradiciones, lecturas, influencias y dolores acumulados durante generaciones. Martin Luther King Jr. creció literalmente dentro de una iglesia. Su padre era pastor, su abuelo también. Desde niño aprendió que la palabra hablada no es solo comunicación. Es convocatoria, es ritual, es acto colectivo. El sermón baptista negro sigue una arquitectura precisa. Comienza en la razón, argumenta, construye y luego asciende. Llega un momento en el que deja de ser discurso y se convierte en música. El predicador y la congregación se funden. La voz ya no pertenece a uno solo. Eso, exactamente eso, ocurrió en el Mall de Washington. King no estaba dando un mitin político. Estaba oficiando una liturgia cívica. Era, además, un lector voraz de la Biblia. Sus discursos estaban atravesados por los profetas del Antiguo Testamento, Amós, Isaías,
Miqueas, no como adorno, sino como convicción, cuando dice: no estaremos satisfechos hasta que la justicia ruede como las aguas y la rectitud como un poderoso arroyo. Está citando a Amós, para su audiencia, una comunidad que conocía esas palabras de memoria. No era sabiduría, era reconocimiento, era decir: lo que vivimos tiene nombre desde hace milenios y también tiene promesa. El escenario tampoco era casual. King habló desde los escalones del monumento a Abraham Lincoln, casi 100 años después de la proclamación de emancipación. El lugar era ya en sí un argumento. Ha pasado un siglo y la promesa sigue sin cumplirse. Por eso abre el discurso con una imagen brillante. Estados Unidos firmó un pagaré a sus ciudadanos negros y ese pagaré ha sido devuelto con la marca de fondos insuficientes. No es solo retórica, es una acusación moral. En su formación también está Thoreau. King leyó su ensayo sobre la desobediencia civil siendo joven y encontró allí algo que ya intuía: que existen leyes injustas y que obedecerlas puede ser una forma de complicidad. De ahí nace la lógica del movimiento: boicot, sentadas, marchas. No era caos, era desobediencia disciplinada. Y luego está Gandhi. King viajó a la India en 1959 y volvió transformado. La no violencia dejó de ser una estrategia para convertirse en una ética. Creía que el sufrimiento asumido con dignidad podría despertar la conciencia del opresor. Era una apuesta inmensa en 1963, todavía incierta. Todo eso, la Iglesia, la Biblia, Lincoln, Thoreau, Gandhi, estaban dentro de King cuando subió al estrado. Y debajo de todo, algo que ningún libro enseña: el conocimiento íntimo del miedo. Había recibido amenazas constantes. Su casa había sido atacada. Sabía exactamente lo que se jugaba. Y habló de todos modos. Hay un tipo de autoridad moral que solo se consigue pagando un precio. La voz que el mundo escuchó ese día ya lo había pagado. Same light falling on your hair, same cup cooling by your hand, but I don't feel you where you stand. You still say my name the same, soft and low, almost unchanged, but something in it pulls away, like it don't quite mean what it says. I keep reaching for the truth. Hay una cosa que la historia oficial tiende a simplificar. El discurso que Martin Luther King Jr. llevaba preparado ese día no era exactamente el que el mundo recuerda como I Have a Dream. King y su equipo habían trabajado durante días en un texto sólido, político, cuidadosamente construido. Hablaba de la brutalidad policial, de la urgencia legislativa, de la deuda moral de Estados Unidos con sus ciudadanos negros. Era un buen discurso, necesario, pero todavía no era historia. Esa tarde, King comenzó siguiendo ese guión. La multitud escuchaba, respondía, todo funcionaba. Y entonces ocurrió algo. Desde algún lugar cerca del escenario, Mahalia Jackson, la gran voz del gospel, amiga personal de King, lanzó una frase que varios testigos recuerdan con claridad. «Háblales sobre el sueño, Martin». King ya había hablado del sueño antes. No era una idea nueva, pero en ese momento algo cambió. Dejó de leer y empezó a predicar. Tengo un sueño de que algún día esta nación se levantará y vivirá del verdadero significado de su credo. Lo que siguió no estaba escrito así, o mejor dicho, no estaba fijado. Era material conocido para él. Lo había ensayado en otras ciudades, en otros contextos, pero nunca con esa forma, nunca con ese pulso, nunca con ese crescendo. Fue una improvisación, pero no una improvisación cualquiera. Fue una improvisación construida sobre años de sermones, lecturas, miedo, fe, como un músico de jazz que lleva toda la vida preparándose para un solo que no sabe cuándo llegará.
Tengo un sueño de que mis 4 pequeños hijos algún día vivirán en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Hay frases que no impresionan por complejas, sino por inevitables. Esta es una de ellas. No añade nada nuevo al mundo, pero lo dice de una manera que hace imposible seguir mirando hacia otro lado. El discurso siguió ascendiendo. Del sueño pasó a las montañas, de las montañas a la libertad, y cerró con palabras que no eran suyas, sino heredadas de la tradición espiritual negra. Por fin libres, libres por fin. Gracias a Dios Todopoderoso, por fin somos libres. Esas palabras vienen de los espirituales nacidos en la esclavitud. King las tomó prestadas porque entendía algo esencial. Ese momento no le pertenecía. Pertenecía a todos, a los que estaban allí y a los que no habían llegado a verlo. Cuando terminó, la multitud respondió, ya no solo en un aplauso, era otra cosa. Mahalia Jackson lloraba. Hay algo importante en todo esto. Los momentos que cambian la historia rara vez son los más planificados. Son los que ocurren cuando alguien reconoce el instante y tiene el coraje de abandonar el guión. Mahalia Jackson no interrumpió el discurso de Kim. Le recordó lo que había venido a decir. El discurso terminó, la marcha terminó, la gente volvió a casa. Y entonces empezó la parte más difícil, convertir un momento en historia, y la historia en cambio. Lo que vino después fue en parte extraordinario. En julio de 1964, el presidente Johnson firmó la Ley de Derechos Civiles, que prohibía la discriminación por raza, color, religión o sexo. En diciembre de 1964, Martin Luther King Jr. recibió el Premio Nobel de la Paz. Tenía 35 años. Y en 1965, la Ley de Derecho al Voto, que eliminó muchas de las barreras que impedían votar a los ciudadanos negros en el sur. Y el mundo, por un momento, parecía moverse. Y sin embargo, en abril de 1968, en Memphis, Tennessee, King fue asesinado con solo 39 años. Había viajado allí para apoyar a trabajadores de la basura en huelga. No pedían sueños, pedían dignidad, salarios, seguridad. Ese era el siguiente frente, no solo derechos civiles formales, sino igualdad material. El sueño se estaba volviendo más concreto y por eso mismo más incómodo. Porque hay algo que ocurre cuando las figuras históricas, cuanto más peligrosas son en vida, más inofensivas se vuelven en los libros de texto. Convertir a alguien en símbolo es, a veces, una forma de desactivarlo. El King que se recuerda es el del sueño, el de la armonía, el de la frase perfecta sobre el carácter. Pero hubo otro King, uno que denunció la guerra de Vietnam, uno que habló abiertamente de redistribución de la riqueza, uno que advirtió que el gran obstáculo no era solo el racismo declarado, sino el moderado, que prefería el orden a la justicia. Ese King incomodaba más, y por eso se cita menos. El propio movimiento tampoco fue monolítico. Malcolm X cuestionaba la no violencia. ¿Qué sentido tiene ofrecer la mano cuando te están aplastando? El debate, integración o separación, reforma o ruptura, no se resolvió en Washington. Se hizo más visible.
Y la pregunta que queda abierta sigue siendo incómoda. ¿Cuánto cambió realmente el mundo? Las leyes cambiaron, eso es indiscutible y es enorme, pero la realidad avanzó más despacio. Décadas después, la brecha de riqueza entre familias blancas y negras sigue siendo cercana a 8-1. La segregación residencial, menos visible pero persistente, continúa marcando ciudades enteras. Y las tasas de encarcelamiento seguían contando una historia de desigualdad estructural que ninguna ley había corregido del todo. I Haven't Dream fue real. Y la distancia entre ese sueño y la realidad también lo es. Nombrar esa distancia no es traicionar al legado de King, es negarse a convertirlo en algo cómodo. Vamos llegando al final de mi 86º podcast, el dedicado al 28 de agosto de 1963, día en el que un hombre nos contó su sueño. Un sueño que no nació en un instante, sino en siglos de lucha, de injusticia y de esperanza contenida. Aquel día, Martin Luther King no solo habló para las más de 200.000 personas que le escuchaban frente al Lincoln Memorial, habló para el futuro. Hoy, más de medio siglo después, su voz sigue resonando porque su sueño sigue inacabado. Y quizás ahí está la clave. Los grandes discursos no terminan cuando se apagan los micrófonos. Continúan en lo que cada generación decide hacer con ellos. La pregunta entonces no es qué soñó King, sino qué estamos haciendo nosotros con ese sueño. Porque 60 años después, es tentador mirar al 28 de agosto de 1963 como una reliquia, un momento heroico, enmarcado, colgado en la pared de la historia, algo que ocurrió, que fue importante y que ya pasó. Pero la historia no funciona así, y los sueños tampoco. Miremos el mundo de hoy con honestidad. En 2020, el asesinato de George Floyd desató una oleada de protestas en más de 60 países. Las mismas palabras, dignidad, igualdad, justicia, volvieron a las calles. Y con ellas, una pregunta que incomoda. ¿Por qué seguimos aquí? ¿Por qué 6 décadas después de aquel discurso el mismo dolor vuelve a necesitar las mismas palabras? La respuesta no es sencilla, pero King lo entendía bien. Los derechos no se conquistan una vez. Se conquistan, se defienden, se erosionan, se pierden y se vuelven a conquistar. No son un destino, son un territorio que hay que habitar activamente y si no se habita, alguien más lo ocupa. Quizá, por eso aquel día no fue solo un discurso, fue un acto de fe. Mahalia Jackson le gritó, «Háblales del sueño, Martin», y King lo hizo. Habló de un mundo que no existía, pero como si ya estuviera en marcha. Y hay algo en ese gesto que sigue siendo urgente hoy, porque quizá lo que falta no son más datos, sino personas dispuestas a decir, sin cinismo, cómo debería ser el mundo. King no vio su sueño cumplido, pero lo dejó dicho. Y hay palabras que, cuando se dicen en el momento adecuado, ya no desaparecen, sino son como Polaris, la estrella del norte. Que la historia no la cambian los que esperan, sino los que se atreven a soñar en voz alta. Hasta aquí es lo que ha dado de sí nuestro día. Nos volvemos a encontrar en el próximo podcast donde hablaremos de las cosas de la vida y escucharemos buena música. Pero eso será otro día.